¿Qué indica que alguien ha pasado por mucho para su edad? Los niños que nunca lloran, o que solo lloran cuando saben que nadie los está escuchando. Esta no es muy difícil de entender. Muchos niños, lastimosamente, han vivido la experiencia de ser golpeados o maltratados por el simple hecho de mostrar sus emociones, y muchas veces llorar como respuesta a dicho abuso provoca aún más abuso, por lo que aprenden a reprimir estas emociones y solo permiten que salgan a la luz cuando no hay nadie observando. Siempre están revisando que estés bien, como si necesitaran asegurarse de que no hicieron nada mal o que de alguna forma no te molestaron. Y ojo, no estoy hablando de falsa amabilidad, sino de esas personas que constantemente, a lo largo de sus vidas, fueron criticadas y chantajeadas emocionalmente hasta creer que el más mínimo gesto puede provocar una molestia en la otra persona. Tuve una exnovia así. Siempre se disculpaba cuando hacía algo ligeramente fuera de cierto rango. Muchas veces, al más mínimo cambio de expresión que yo hiciese, aun si se debía a la cosa más banal del mundo, me preguntaba con legítima intriga si había hecho algo que me hiciera molestar. La pregunta ¿hice algo malo? Se volvió tan recurrente que la tengo grabada aún a día de hoy, una década después. En ese tiempo yo era muy joven para entender, pero ahora, en retrospectiva, entiendo que ella debió tener una vida muy difícil. A mi parecer, la forma más segura de reconocer a alguien que ha pasado por demasiadas cosas es observar cómo reacciona frente a lo que sucede a su alrededor. Una persona común es un abanico de emociones, pero alguien que ya vivió demasiado es indiferente. Las situaciones difíciles ya no lo sorprenden. Imagínate ver un bus lleno de gente volcarse delante tuyo, con personas saliendo despedidas por la calle como en una escena de terror. Cualquiera quedaría en shock, algunos intentarían correr en su ayuda, se desesperarían, temblarían, algunos se volverían prepotentes, pero hay personas que simplemente se quedan paradas, mirando, como si estuvieran esperando el tren después del trabajo. En momentos así, esa calma no me parece normal. No es sangre fría, no creo que esas personas no sientan nada, más que eso es el resultado de haber estado expuestos a situaciones complicadas que provocan que estas cosas no los muevan. Doy el ejemplo porque recuerdo haber visto esa reacción en alguien cercano, y fue perturbador de cierta manera. Mientras todos corríamos y gritábamos, esa persona solo miró fijo el accidente y llamó a emergencias con completa calma y serenidad. Una vez le cuestioné su reacción y simplemente me dijo que en situaciones así lo mejor es actuar con calma y mantener la cabeza fría, lo que inevitablemente provoca que me pregunte qué clase de vivencias habrá tenido esta persona para reaccionar así frente a una situación así. Tienen una gran capacidad para leer a las personas. Mi pareja cree que tengo un superpoder o que puedo leer la mente, pero en realidad mi cerebro solo aprendió a predecir y descifrar comportamientos, emociones e intenciones como un mecanismo de defensa para mantenerme a salvo desde muy pequeño. Es una habilidad que normalmente alguien con una vida tranquila nunca ha necesitado desarrollar. Imagina pasar cada día de tu niñez analizando en segundos el rostro, las expresiones de tus padres, su comportamiento y el ambiente, solo para saber si un comentario sencillo puede provocar una risa, un silencio muerto o una paliza. Jóvenes que no logran relacionarse bien con sus pares. Conocí a una niña cuyos padres murieron con pocos meses de diferencia cuando ella tenía unos 8 años. Fue terrible, porque estuvo en el accidente que mató a su padre y tuvo que esperar a que la rescataran la policía y la ambulancia. Poco después murió su madre. La recuerdo en el patio de recreo sin jugar con nadie, y ninguno de los demás niños lo entendía. Pensábamos que era un poco extraña. Me siento muy mal ahora que soy adulto, ojalá lo hubiera comprendido. Personas que intentan hacer reír a todos de manera exagerada, todo el tiempo. Por lo que he notado, eso suele venir de alguien que desde muy niño convirtió el humor en un escudo. Lo notas porque no pueden estar en silencio, ruido, 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 siempre tienen un chiste listo, siempre están tratando de hacer que la gente se divierta. Y al principio parece que es una persona alegre, llena de energía, pero si lo miras con más calma, te das cuenta de que algo no cuadra ahí, como una especie de desesperación. No buscan solo que la gente se ría, buscan asegurarse de que nadie los vea como un blanco fácil. Conocí a un tipo así y era agotador verlo siempre en modo payaso, es como si el silencio fuera peligroso. Trabajo con chicos jóvenes de entre 12 y 15 años, y la señal más evidente es que están acostumbrados a que la gente no crea en ellos. Eso se nota en la forma en que no se esfuerzan en sus tareas escolares. Muchos de ellos también son muy desafiantes con los adultos, y ese no es un espiral en el que sea bueno caer. Lo positivo es cómo se iluminan cuando un adulto realmente se toma el tiempo de conectar con ellos. Eso hace que el trabajo valga la pena. Cuando ya no tienen la energía para tratar con la gente, simplemente dejan de discutir, dejan de defenderse, como si no valiera la pena.
Es como ver a alguien mucho más viejo de lo que realmente es, con una mirada cansada. Es puro agotamiento, como si se hubieran rendido a la idea de que las cosas nunca cambian, así que no vale la pena siquiera generar una respuesta. Hay personas jóvenes que, en lugar de disfrutar, viven con una especie de silencio constante, evitan los problemas, evitan hablar de más y prefieren aislarse. No porque no quieran a los demás, sino porque pareciera que ya no tienen fuerzas para seguir lidiando con nada ni nadie. La falta de energía para conectar con la gente grita que han vivido mucho más de lo que deberían a su edad. Sinceramente, las arrugas por estrés. Especialmente cuando aparecen a una edad temprana. Yo las tengo desde los 13 años. Una vez leí un libro que explicaba el porqué de estas y decía que se deben a las expresiones que mantienes a lo largo de tu vida. Muchas veces puedes leer las vivencias que ha tenido una persona solamente viendo sus arrugas y el tipo de expresiones que han mantenido desde su niñez. Otra señal clara es cuando alguien reacciona de forma exagerada al pensar que hizo algo mal o que fue malo. Esa forma de asustarse ante lo mínimo casi siempre viene de un trasfondo de abuso. Por experiencia propia, ahora soy mucho más callado de lo que solía ser. He sido tartamudo desde siempre, pero eso nunca me detuvo a la hora de hablar. Eso sí, tampoco es que me gustara conversar por conversar, simplemente no me frenaba. Pero ahora solo abro la boca cuando de verdad tengo algo importante que decir. Ese cambio me enseñó disciplina, me obligó a centrarme en mis metas y a no perder tiempo en cosas que no valen la pena. Porque después de todo lo que he pasado, entendí que ningún día en este planeta está garantizado, y cada uno cuenta más de lo que parece. Y aunque desde fuera pueda parecer que me volví distante o reservado, en realidad es todo lo contrario, o al menos eso creo. Aprendí a valorar el silencio, a elegir bien mis palabras y a no malgastar energía en lo que no me acerca a donde quiero estar. Supongo que esa es la huella que dejan ciertos golpes de la vida, te cambian sin que te des cuenta, hasta que un día miras atrás y ya no reconoces a la persona que hablaba sin parar por cualquier cosa. Cuando una persona, al caminar o al hacer cualquier cosa, procura hacer el menor ruido posible, puede parecer tonto, pero soy bastante observador y se puede aprender mucho sobre alguien analizando pequeños comportamientos. Por ejemplo, al dejar un lápiz sobre la mesa, en lugar de dejarlo caer, apoyará primero la punta de los dedos para no hacer ruido. Levantará la silla antes de moverse, girará la manija de la puerta al cerrarla para que el cerrojo no suene, y así con todo. He notado que la gente que ha pasado por mucho suele ser increíblemente capaz en situaciones de emergencia, incluso en esas que parecen sacadas de una pesadilla, con sirenas y luces azules parpadeando por todas partes. Ahí es donde se transforman, se mueven rápido, saben qué hacer, no se paralizan. Pero lo curioso es que, fuera de esas situaciones extremas, son completamente distintos. O los ves muy tranquilos, casi despreocupados, como si nada les afectara, o se derrumban frente a cosas mínimas que para otros pasarían desapercibidas. Una fila más larga de lo normal, un comentario fuera de lugar, un cambio en los planes, y de repente ya no pueden más. Las personas que nunca piden ayuda, no por ego ni por creerse superiores o autosuficientes, sino porque nunca nadie ha estado para prestarles una mano, porque cuando lo hicieron fueron tratados como una molestia, porque no quieren deberle nada a nadie, porque no pueden confiar en otros, porque esto puede transformarse en una oportunidad para que la otra persona lo vuelva negativo, porque no quieren que nadie se entere. La desconfianza es una de las señales más claras. Personas que, en lugar de acercarse, prefieren alejar a los demás o incluso huir. Cuando alguien rompe por completo con su familia, con una pareja o con cualquier persona cercana, casi siempre es porque hubo algo muy grave detrás, algo mucho peor que simples burlas o malos tratos. Lo más duro es que esas heridas no siempre se ven. Desde fuera, solo parece que son personas cerradas, que no quieren compartir su vida con nadie, pero en realidad lo que están haciendo es protegerse de volver a sentir ese dolor, y la gran mayoría de las veces ni siquiera ellos mismos lo notan. Y aunque la gente lo interprete como rechazo, lo cierto es que en el fondo hay miedo. Trabajé durante años con niños y familias y aprendí que detrás de esa distancia siempre hay una historia que duele escuchar. También entendí que lo que más necesitan esas personas es compasión. Porque si alguien se comporta así, es porque en algún momento de su vida lo hirieron tan profundamente que todavía carga con ese peso, aunque intente ocultarlo. La habilidad para saber cuándo hacer un comentario es pertinente o no. Muchas veces me he encontrado en situaciones en las que alguien habla y pienso para mis adentros, ¡guau!, qué falta de conciencia social, o ¡guau!, qué poco tacto, qué falta de empatía, o simplemente, esta persona ni siquiera sabe dónde está parada. No les importa si la gente en general muere o no, da igual, ya no sienten esa urgencia por proteger o conectar con nadie.
Simplemente intentan evitar socializar cuando pueden, y si finalmente hablan, sonríen y se ríen por fuera, pero por dentro no sienten nada. Siempre esperan lo peor. Su mente construyó una guardia constante que presupone daño, por eso no creen en nadie aunque te esfuerces por demostrar lo contrario, y cada intento de acercamiento solo los hace más desconfiados. A muchos incluso no les importa morir, no porque sean valientes o atrevidos, sino porque la vida dejó de tener sentido para ellos en términos personales. Viven principalmente por alguien más, por ejemplo, por sus padres, por su hijo, por esa persona que sí parece necesitarlos, y ese es el hilo que los mantiene en pie. Pero si dependiera netamente de ellos, muchas veces les daría igual seguir adelante o dejar todo hasta aquí. Mucha gente hoy en día vive por inercia más que por interés. No diré por lo que he pasado, pero ha sido mucho, demasiado, en los últimos 8 años. Y puedo confirmar que mucho de lo mencionado antes es verdad. Ahora me encuentro constantemente alerta, siempre consciente y preparado para cualquier cosa que pueda suceder. Es estrés postraumático y no tiene fundamento real, pero es imposible dejarlo ir. Una vez que tu mundo se rompe de manera inesperada, nunca quieres que te tomen por sorpresa otra vez. Por otro lado, nada me impresiona ya. Las cosas cotidianas que antes me molestaban ahora no significan nada. De hecho, tengo una gran paz mental. Aprendes cómo son realmente las personas, quiénes son tus amigos y quiénes no. Incluso los grandes eventos o traumas, salvo una muerte en la familia, ya no me afectan. Y las mejores personas a las que se puede pedir consejo no son un profesor ni un terapeuta que ha leído libros, sino alguien que ha pasado por el infierno, lleva sus cicatrices y logró salir del otro lado. Los que ya no creen que lo saben todo. Esa arrogancia de juventud desaparece cuando la vida te pone a prueba una y otra vez. Son personas fantásticas, rápidas para pensar y tranquilas en situaciones de estrés o emergencia, pero normalmente no se nota el golpe del estrés que llega cuando todo vuelve a la calma. Ese golpe cae como un camión. Además, no pueden o no se sienten cómodas mostrando lo que se percibe como emociones negativas, como la ira, la tristeza o el llanto, a menos que estén en su periodo y descubran algo curioso como los canguros arborícolas. Son autosuficientes y resilientes, capaces de calmar situaciones difíciles. Por lo general, son increíblemente amables, pero no toleran las tonterías de la gente. A veces luchan con cosas extrañas, como no saber cómo funcionan o cómo se arreglan ciertos objetos. Un ejemplo obvio para mí, que me sorprendió, fue no saber hasta los 31 años que se podían despegar las capas externas de los rodillos quitapelusas y que debajo había una superficie nueva y pegajosa. Literalmente pensé que eran de un solo uso durante 31 años. También les cuesta deshacerse de las cosas, pero no en un sentido de acumulación, sino más bien porque siguen reparando lo que se rompe lo mejor que pueden, aunque el reemplazo cueste $20. Además, cargan con una constante sensación de presentimiento, como si solo estuvieran esperando el próximo problema, siempre en hipervigilancia. Son protectoras y leales. He sobrevivido a varias zonas de guerra, no solo con el ejército sino también de niño. Crecimos en un barrio muy malo del norte de Houston llamado Acres Homes, antes de mudarnos a Crenshaw. Vi morir a amigos mientras crecía y tuve que poner algunos cuerpos en el suelo yo mismo, antes de empezar a trabajar como contratista del Departamento de Defensa. Tengo problemas de depresión y algo más, pero dejé de importarme cuando salí de Estados Unidos por primera vez. No me importa lo que alguien diga de mí, porque sé quién soy. Que me chupen el pene si no les gusto. Puedo ser cruel y ruidoso, pero también puedo ser la persona más amable que vayas a conocer, ayudo a quien lo necesita, sostengo la puerta para todos, pero también podría ser quien termine con una vida. Llevo a diario una pistola y varias navajas, y sé usarlas bien. Tengo estudios y un coeficiente intelectual alto que asusta a la mayoría. La mayoría de las personas que conozco me llaman oso porque puedo ser tan blando como un osito de peluche o tan feroz como un oso grizzly según la situación. He aprendido a insensibilizarme a todo por el dolor y la falta de hogar, porque a nadie le importé, trabajo como un cabrón, pero todo cuesta demasiado para salir adelante. Me tomó casi un año de terapia darme cuenta de que me mantengo calmado durante el caos porque el caos me resulta normal. El primer día de confinamiento en el Reino Unido, un colega me envió un mensaje para preguntarme si estaba bien, porque me veía muy tranquilo con todo eso, y me dijo que no tenía que fingir frente a él. Resulta que desayuno caos todos los días. Lo que realmente me cuesta es cuando las cosas van bien y aparece esa sensación constante y molesta de que algo horrible está a punto de suceder. Depende de qué tan reciente sea y de si lograron salir del problema. Si es reciente, están a la defensiva y con los nervios de punta. Si ya es algo lejano, probablemente tengan límites muy firmes,
buena perspectiva y manejo personal, siempre que lo hayan trabajado. Si no lo hicieron, probablemente muestran dificultades con la función ejecutiva y la regulación emocional. Cosas como saltar de un trabajo a otro, no llevar un control de fechas y cuentas, rigidez mental y emocional, entre otras. Yo agregaría ser dolorosamente observador, hasta el punto de tener una autoconciencia exagerada que intenta adaptarse a todas las piezas de una situación. Es decir, una empatía extrema que se manifiesta en un silencio inquietante y en una concentración absoluta en los objetivos durante tiempos de caos. Para la persona promedio, no hace falta mucho para arruinarle el día completo. Para nosotros, eso es solo un martes cualquiera. Y no nos damos cuenta de que nuestro nivel de normalidad en realidad no lo es, hasta que alguien nos observa en la vida cotidiana, lo nota primero y nos lo señala. En mi caso, perdí a la mayor parte de mi familia, tuve que madurar increíblemente rápido y logré cosas que aún me sorprende haber conseguido, solo para mantener un techo sobre la cabeza de mi hermano y la mía. Tengo solo 24 años, y sí, es bastante acertado. Aunque no siempre estoy tranquilo, pocas cosas me afectan. Hay muy poco de lo que la gente llama caos que se acerque a lo que yo ya he vivido. He visto que si alguien te llama gordo, puedes enojarte o ponerte serio, o empezar a hacer bromas, como, bueno, al menos nadie me secuestrará, se les rompería la espalda. Si te dicen inútil, respondes, bien, no tiene sentido mantenerme para pedir rescate. Si te dicen que tus padres desearían que nunca hubieras nacido, contestas, bueno, que hagan fila. Si te llaman estúpido, respondes, perfecto, no querría volverme demasiado importante en el trabajo, expectativas y esas cosas, ya sabes. No soy un oráculo, pero he descubierto que burlarse de uno mismo le quita el poder de humillación y dolor a los demás. En una conversación de 5 minutos, un acosador ni siquiera se acercará a lo que mi mente repite antes de dormir. Hablan solo cuando se les habla. Algunas personas solo hablan cuando se les habla porque son naturalmente calladas o introvertidas. Pero para otras, puede ser una respuesta al trauma. Si en el pasado fueron burladas, rechazadas o llamadas raras, pueden haber aprendido que es más seguro no iniciar conversaciones. En ese caso, mantenerse en silencio se convierte en una forma de protegerse del juicio o del conflicto. La diferencia es que la introversión proviene de la personalidad, mientras que el silencio provocado por el trauma surge del miedo o de experiencias negativas pasadas. Personas que siempre están tranquilas en medio del caos, como si nada las sorprendiera ya. Ese mirar distante cuando todo se descontrola. Simplemente entran en modo automático mientras todos los demás se desesperan. Cuando alguien hace bromas oscuras con demasiada naturalidad, como si ya hubiera visto lo peor y el humor fuera la única forma de sobrellevarlo. Fui abusada de niña. Aprendes a evaluar las cosas muy rápido. Por ejemplo, cuando mi madre se levantaba, golpeaba los pies contra el suelo. Dejábamos lo que estábamos haciendo y empezábamos a limpiar. Siempre se quejaba de que la casa estaba sucia. Otras cosas que aprendí fueron como cerrar una puerta silenciosamente, como no llamar la atención sobre mí y nunca pedir nada, porque cada regalo venía con un eres muy afortunada de recibir algo. Saben cosas que la mayoría de personas de su edad no saben. Por ejemplo, un niño que entiende cómo funciona la cobranza de deudas o los procedimientos policiales, por haber vivido en una familia complicada. Ahora estoy en mis 50 y hace apenas unos años me di cuenta de lo difícil que ha sido mi vida. Uno de mis hijos adultos me sorprendió un día cuando estaba admitiendo que no tenía amigos pero que estaba perfectamente bien siendo solitario. Me dijo que mi esposa les había explicado antes que yo había tenido una vida difícil, como una forma de entender algunos de mis comportamientos. Fue toda una revelación para mí. Supongo que simplemente lo archivé, como hago con todo lo demás. Cuando son muy maduros para su edad. Por ejemplo, una amiga ha pasado por cosas terribles y es casi 20 años menor que yo, pero nos llevamos como iguales. Un día me contó todo su trauma y pensé, pobre niña, le robaron su infancia. Si buscas en Google síntomas del estrés postraumático encontrarás cosas como evitación, hipervigilancia del entorno, una respuesta exagerada al sobresalto, culpa hacia uno mismo, pesadillas crónicas o recuerdos intrusivos, disociación, es decir, para los demás puede parecer que la persona está en su propio mundo o distraída. Otro síntoma, que no aparece en el manual de diagnóstico, pero que existe en muchas personas con trauma, es el perfeccionismo. El perfeccionismo casi siempre es una respuesta al trauma. No se molestan por muchas cosas que suelen sacar de quicio a otros.
Cuando has pasado por el infierno, la opinión de un desconocido es irrelevante y no afecta tu vida. También cuando sonríen, es como la sonrisa más grande. No sé cómo describirlo, pero me ha pasado. Es esa sensación de que la gente dice que siempre está sonriendo y pueden notar que hay algo detrás. No se equivocan, pero supongo que así es la vida. Dejan que los niños sean niños y permiten que la gente cometa errores, porque ellos mismos no pudieron hacerlo. Se convierten en el mundo que merecían tener.